Hola a todos y bienvenidas a nuestro canal. Sigo aquí súper emocionada de tenerlos una vez más. ¿Cómo va esa taza de té que se prepararon? Espero que ya estén cómodos y listos para sumergirnos aún más en el universo Ande y Kerem. Porque sí, este tema da para rato y ustedes lo saben. Como les adelanté en el vídeo anterior, la noticia del posible compromiso de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha escalado a niveles estratosféricos. Lo que comenzó como un murmullo en las redes sociales se ha transformado en una tormenta mediática de proporciones épicas. Y como su canal de confianza nos hemos propuesto investigar cada rincón, cada detalle, cada susurro para traerles la información más completa y actualizada posible. Vamos a exprimir esta naranja hasta la última gota de jugo. Y si se lo perdieron, repito la invitación, si son nuevos por aquí, suscríbanse ya. No se arrepentirán. Este canal es su oasis de chismes, noticias exclusivas y análisis profundos sobre el mundo de la farándula turca y más allá. Activen la campanita, porque la máquina de rumores no se detiene y nosotros tampoco. A los que ya son parte de esta gran familia, un abrazo gigante y gracias por su lealtad. Recapitulemos brevemente. La bomba estalló con una serie de publicaciones crípticas en redes sociales, seguidas por el tuit de una reconocida periodista turca, cuya identidad mantendremos en secreto para evitar demandas, ya saben cómo es esto. La periodista afirmaba que Hande y Kerem se habían comprometido en secreto durante un viaje romántico a las Islas Maldivas. Una pedida de mano digna de un cuento de hadas, con cena a la luz de las velas, un anillo de diamantes deslumbrante y un mar de lágrimas de felicidad. Pero como siempre, la cautela es nuestra mejor amiga. Ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido la noticia, lo que ha desatado una espiral de especulaciones y teorías conspirativas digna de un guión de Hollywood. ¿Están jugando al despiste? ¿Quieren mantenerlo en secreto hasta el momento adecuado? ¿O es todo una cortina de humo para distraer de algún otro asunto? Las posibilidades son infinitas. Ahora profundicemos en las fuentes de este rumor. ¿Quiénes son esas cuentas de fans tan activas que comenzaron a publicar mensajes crípticos? Generalmente estas cuentas suelen estar gestionadas por personas con conexiones dentro de la industria del entretenimiento, ya sea agentes, maquilladores, estilistas o incluso miembros del equipo de producción de las series y películas en las que participan Hande y Kerem. Estas personas a menudo tienen acceso a información privilegiada y la comparten de forma anónima a través de estas cuentas de fans. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que algunas de estas cuentas pueden estar motivadas por el deseo de generar atención y seguidores, por lo que no siempre son fiables. En cuanto a la reconocida periodista turca, es crucial analizar su trayectoria y reputación. ¿Es conocida por ser una fuente fiable y contrastada, o por ser una sensacionalista que publica rumores sin verificar? Si es la primera, entonces la noticia del compromiso podría tener más peso. Si es la segunda, entonces debemos tomarla con aún más cautela. Además, es importante tener en cuenta el contexto mediático en Turquía. La prensa del corazón turca es conocida por ser agresiva e intrusiva, y a menudo publica noticias sin verificar o incluso inventa rumores para generar titulares. Por lo tanto, es fundamental analizar la información con ojo crítico y no creer todo lo que leemos o vemos en los medios de comunicación. Pero más allá de las fuentes, hay un factor que no podemos ignorar: la lógica. ¿Tiene sentido que Hande y Kerem se comprometan? La respuesta, en mi humilde opinión, es un rotundo sí. Llevan varios años juntos, su relación parece sólida y estable, se les ve enamorados y felices, y ambos han expresado en público su deseo de formar una familia en el futuro. Recordemos aquel viaje a las Islas Maldivas que mencionaba la periodista. ¿Podría ser que efectivamente ese viaje fue el escenario de la pedida de mano? Las Maldivas son un destino romántico por excelencia, perfecto para una ocasión especial. Y si Hande y Kerem son tan reservados como parecen, es lógico que hayan elegido un lugar remoto y discreto para comprometerse en secreto. Además, observemos sus interacciones en redes sociales. Aunque no han hecho ninguna declaración oficial sobre el compromiso, sus publicaciones recientes están llenas de mensajes sutiles y ambiguos que podrían interpretarse como una confirmación implícita. Miradas cómplices, sonrisas enigmáticas, emojis estratégicamente colocados. Todo suma. Pero por supuesto, también debemos considerar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing.
Hande y Kerem son conscientes del interés mediático que generan y podrían estar utilizando el rumor del compromiso para promocionar algún nuevo proyecto juntos. Quizás una película, una serie o incluso una campaña publicitaria. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Analicemos ahora las posibles razones por las que Hande y Kerem podrían estar manteniendo su compromiso en secreto. En primer lugar, como ya hemos mencionado, son personas muy reservadas con su vida privada. No les gusta exponerse demasiado a los medios de comunicación y prefieren mantener su relación alejada del ojo público. Por lo tanto, es lógico que hayan decidido mantener su compromiso en secreto, al menos por un tiempo. En segundo lugar, ambos tienen agendas muy apretadas y están constantemente trabajando en nuevos proyectos. Quizás no sea el momento adecuado para dar el gran paso y prefieren esperar a tener un poco más de tiempo libre para planificar una boda como se debe. En tercer lugar, podrían estar esperando el momento oportuno para anunciar su compromiso. Quizás estén planeando hacer una sesión de fotos exclusiva para una revista de moda, o quizás estén guardando la noticia para un evento especial. No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que son muy inteligentes y saben cómo manejar su imagen pública. Ahora hablemos de las reacciones de los fans. Como era de esperarse, las redes sociales han explotado. Los fans de Hande y Kerem están divididos entre la euforia y la incredulidad. Algunos están celebrando el supuesto compromiso como si fuera el suyo propio, compartiendo fotos y vídeos de la pareja, escribiendo mensajes de felicitación y expresando su alegría por verlos juntos. Otros, en cambio, se muestran más cautelosos y prefieren esperar a que la pareja confirme la noticia antes de celebrar. Estos fans, quizás más realistas, recuerdan que no es la primera vez que circulan rumores de compromiso sobre Hande y Kerem y que en ocasiones anteriores han resultado ser falsos. Pero más allá de la euforia y la cautela, lo que sí es evidente es que la noticia del supuesto compromiso ha generado un gran interés mediático. Todos los medios de comunicación turcos están cubriendo el tema y las redes sociales están inundadas de comentarios y opiniones al respecto. Y es que Hande y Kerem son una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía, y su relación es seguida de cerca por millones de personas en todo el mundo. Incluso hay quienes han empezado a especular sobre cómo sería la boda de Hande y Kerem. Algunos fans sueñan con una ceremonia íntima y romántica en la playa, con solo la presencia de sus familiares y amigos más cercanos. Otros, en cambio, imaginan una boda por todo lo alto con cientos de invitados, un vestido de novia espectacular y una fiesta inolvidable. Y claro, no faltan los que ya están haciendo apuestas sobre quién diseñará el vestido de novia de Hande. Algunos apuestan por un diseñador turco como Özgür Masur o Raiza Vanessa, mientras que otros sueñan con ver a Hande luciendo un vestido de una marca internacional, como Dior o Valentino. Pero volviendo a la realidad, lo cierto es que todavía no sabemos si Hande y Kerem realmente se han comprometido. Todos son rumores y especulaciones. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río está sonando con mucha fuerza. Así que, ¿qué podemos esperar en los próximos días? Pues, lo más probable es que Hande y Kerem sigan guardando silencio y no hagan ninguna declaración al respecto. Son muy discretos y prefieren mantener su vida privada alejada del ojo público. Pero como sabemos, la prensa turca es muy insistente y no descansará hasta obtener una confirmación. Es posible que algún paparazzi logre fotografiar a Hande luciendo un anillo sospechoso, o que algún amigo cercano a la pareja se le escape algún comentario revelador. O quizás simplemente Hande y Kerem decidan anunciar su compromiso de forma oficial, a través de sus redes sociales o en una entrevista exclusiva. Incluso podríamos ver una estrategia conjunta con alguna marca de joyería o de lujo. Imaginen una campaña publicitaria protagonizada por Hande y Kerem, donde ella luce un anillo deslumbrante. Sería el anuncio perfecto. En cualquier caso, estaremos muy atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que suceda. Porque como ustedes saben, aquí en nuestro canal somos fans número 1 de Hande y Kerem y nos encanta compartir con ustedes todas las noticias y chismes relacionados con su vida. Y mientras esperamos la confirmación oficial, podemos seguir disfrutando de su amor en la pantalla. Podemos volver a ver Senkal Kapm y revivir todos esos momentos mágicos que nos regalaron Eda y Serkan. Podemos seguir sus redes sociales y admirar su belleza, su talento y su complicidad. Y sobre todo podemos seguir soñando con verlos juntos para siempre. Porque al final, lo más importante es que Hande y Kerem sean felices.
Si deciden comprometerse y casarse, estaremos encantados de celebrar su amor. Y si deciden seguir su camino sin dar ese paso, también los apoyaremos y respetaremos su decisión. Lo que realmente importa es que sigan siendo esa pareja adorable que nos ha robado el corazón a todos. Y recuerden, no importa lo que diga la prensa o lo que especulen las redes sociales, la única verdad es la que ellos nos cuenten. Así que mantengamos la calma, seamos pacientes y esperemos a que Hande y Kerem nos den la buena noticia. Y cuando lo hagan, aquí estaremos para celebrarlo con ellos. Ahora, quiero compartir con ustedes algunas teorías que he estado leyendo en foros y grupos de fans. Algunas son realmente creativas y descabelladas. Teoría del doble juego Algunos fans creen que Hande y Kerem están utilizando el rumor del compromiso para desviar la atención de algún otro asunto más delicado, como una posible ruptura o un conflicto profesional. Teoría del embarazo Otros, más osados, especulan con la posibilidad de que Hande esté embarazada y que estén esperando el momento adecuado para anunciar la buena noticia. Teoría del proyecto secreto Algunos fans creen que Hande y Kerem están trabajando en un nuevo proyecto juntos y que el anuncio del compromiso formará parte de la campaña de promoción. Teoría del reality show Esta es mi favorita. Algunos fans sueñan con la posibilidad de que Hande y Kerem estén grabando un reality show sobre su vida en pareja y que el compromiso sea el clímax de la temporada. Por supuesto, todas estas teorías son pura especulación y no hay ninguna evidencia que las respalde. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y nosotros, los fans, somos expertos en mantener la esperanza. Pero hablando en serio, más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es el amor que Hande y Kerem se profesan. Su relación es un ejemplo de cómo la química en la pantalla puede trascender la ficción y convertirse en una realidad. Su amor es una inspiración para millones de personas en todo el mundo. Y si deciden comprometerse y casarse, será una noticia maravillosa que celebraremos con alegría. Pero si deciden seguir su camino sin dar ese paso, también los apoyaremos y respetaremos su decisión. Lo que realmente importa es que sigan siendo felices y que sigan amándose como lo hacen hasta ahora. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero invitarlos a que compartan sus propias teorías y opiniones sobre el supuesto compromiso de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Creen que es verdad? ¿Les gustaría verlos casados? ¿Cómo se imaginan su boda? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Realmente aprecio su apoyo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un poco. Y si les gustó, por favor, déjenme un me gusta y compartan este vídeo con sus amigos. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Y por último, pero no menos importante, los invito a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayéndoles contenido fresco, interesante y lleno de chismes de nuestros famosos favoritos. Así que ya saben, denle me gusta, compartan, comenten y suscríbanse. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.